Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Bueno, este es un nuevo curso de verano, ¿sí? Que le ocurrió acá a los colegas, el doctor Furman y el doctor Roberto Velázquez, ¿sí? Que, bueno, como dice el título de la actividad, es que hay de nuevo viejo, o sea, la idea es ver qué novedades hay sobre viejos conocidos. Y bueno, la idea es que los colegas nos, nos informen, nos actualicen sobre todas las novedades y, bueno, si pueden algún, alguna parte de su experiencia en el uso de estas moléculas y algún truquillo que tal vez ellos tengan bajo la manga. Así que, bueno, antes que nada también les quería avisar que esta va a ser la última reunión por Zoom, ¿sí? Que no cunda el pánico, pero se va a migrar hacia otra plataforma, ¿sí? Después, en el próximo encuentro, les vamos a hacer llegar el link con un mini... es bastante sencillo, no hay mucho, no hay mucho para hacer, pero bueno, les va a llegar un instructivo de cómo registrarse en esa aplicación y demás, que es a la que va a estar migrando APSA. ¿Sí? Ya les voy avisando porque el próximo probablemente sea a través de esa nueva aplicación. Así que bueno. Bueno, Martín, ¿te querés presentar? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Martín Furman, o Martín Furman Martín, para los amigos, y conozco a varios, les agradezco por estar acá hoy a la noche, un lunes de febrero, pero bueno, es el curso de verano que este año lo atrasamos un poquito porque veo que tuvo bastante convocatoria haciéndolo a fines de febrero que a principio, ¿no? Es algo que habíamos pensado. Bueno, en PEF, desde los inicios que he estado, se había hecho el UPB, un psicofármaco a la vez, y la idea con Nati y con el equipo del capítulo era volver al UPB y esta vez hacerlo, bueno, volvamos a empezar con el UPB, una molécula por vez. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y surgió que lo que seguimos usando mucho y cada vez más, y yo creo que en la medida que te vas formando cada vez más en psiquiatría, empezás a usar moléculas cada vez más viejas. No sé si les pasa lo mismo, que ahí la veo a Ani, hola. Que cuanto más empezás a trabajar, empiezan a pasar 5 años, 10 años, 15 años o 20 de la profesión, empezás a volver a usar lo viejo. Entonces, esta charla espero hacerla corta, la introducción, porque precisamente por esto van a haber muchos colegas que son maestros míos y que la charla está pensada también para ellos, con lo nuevo, lo actual del litio. Pero también no podía dejar de contar la historia y la versión de película que tiene el litio desde los inicios del universo, desde los inicios de la humanidad y desde los inicios de la psiquiatría y de la medicina. Entonces se puso bastante larga, la traté de podar bastante, pero es bastante, cuidé que sea bastante entretenida, sobre todo el principio, que es donde vemos la historia, y al final, dejé para el final lo nuevo y lo actual, que algunos lo conocerán y otros espero sorprenderlos. Bueno, voy a compartir pantalla. Litio, ¿qué hay de nuevo, viejo? Ahí te puse como coanfitrión, Martín, así puedes compartir tranquilo la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Cualquier Nati. cosa, a medida que quieran, no sé si vos preferís que las preguntas las hagan al final o preferís que te vayan haciendo... Y sí, las preguntas al final porque se va a hacer muy largo, si no. Mirá que Listo, calculé perfecto. o sea, mejor, vamos rápido y vamos viendo lo de porque va a haber mucha pregunta para la clínica. Al principio no va a haber tanta pregunta porque es historia, pero vamos a dejar la parte del manejo clínico, que es lo más jugoso e interesante de la charla, para el final.
Bien, entonces los que no se animen a abrir micrófono, los que se animen a abrir micrófono levantan la mano. Y los que no, los pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y después las vamos a leer todas. Perdón. Yo tengo mi tecito acá, que me hice un té con miel, porque estuve hablando todo el día y estoy bastante dolorido. El fin de semana tuve un golpe fuerte en la cabeza y que me anuló todo el sábado. Recién me puse con la charla del domingo y ahí por suerte terminé temprano y arranqué. A ver, litio. No me estaría pasando, pero... Wow, muy bien. Ahí está. Es terrible pensar que todo lo que he sufrido y todo el sufrimiento que he causado podría haber sido evitado solo con un poquito de sal en mi cerebro. Estas son las palabras de un poeta, del poeta Robert Lowell, quien experimentó la enfermedad maníaco-depresiva sin y luego con litio. Pensemos que Lowell muere en 1977, 7 años después de que la FDA aprueba el litio en la enfermedad maníaco-depresiva en Estados Unidos. Entonces, habiéndose descubierto y empezado a usar a fines de la década del 40. Y esto que padeció él, lo padecen muchos pacientes. El litio es un átomo, es un metal, es el tercero de la tabla periódica y tiene un peso molecular de 7. ¿Cuándo se origina el litio? El litio que conocemos, gran parte del litio, se origina en el Big Bang. O sea que, cuando a un paciente le damos litio, le estamos dando algo que se originó en los inicios del universo. ¿Sí? En el Big Bang se forma, en esa explosión se forma hidrógeno con un solo electrón, helio con 2 y con 3 la molécula de litio, que es el primer metal, y luego se enfría todo a los 3 minutos y no se forma ningún otro metal. Obviamente no es el único litio que tenemos en todo el mundo, no se formó en el Big Bang. También hay formaciones de litio en los rayos cósmicos, también cuando mueren las estrellas, las novas colapsan y generan todos los metales y todos los materiales que impactan en forma de asteroides contra otros planetas y así llegan hasta nuestro mundo, nuestro planeta, el planeta Tierra, y así podemos encontrar hallazgos de litio, lugares que tienen más y menos litio, por ejemplo, el triángulo de litio entre el salar de Uyuni, Atacama y el norte argentino, con todos los salares, donde se encuentra una gran cantidad de litio y nosotros podríamos explotarlo, porque el litio no solo se usa para hacer medicamentos, sino que también se usa para la industria, para las baterías. Celulares, computadoras, autos. Pero el litio está en todos lados del mundo. De hecho, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, la gente, la población iba a aguas curativas, que le llamaban curativas, y de hecho, Sorano de Feso, un ginecólogo de Alejandría y que luego trabajó en Roma, fue el primero en recomendar el uso terapéutico de las aguas alcalinas para el tratamiento de la manía y de la melancolía. El litio fue descubierto por Johann Alfvéson en el 1817. Se sabía que había algo alcalino, las aguas alcalinas y las aguas termales, pero el que descubre en la piedra, y por descubrirlo en piedras, por eso se llama litio, que viene de la palabra piedra del griego. Y hay escritos de Garrod de 1859 que a partir del descubrimiento de 1817 se empieza a probar qué hacemos con este litio, qué hacemos con sales de litio, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Bueno, se empieza a trabajar en medicina y Garrod empieza a probar cómo
diluir el ácido úrico. Y descubre que con algunas sales se podía diluir, pero la mejor sal que diluía el ácido úrico es el cloruro de litio. Esto parece que no tiene nada que ver con psiquiatría, pero es un montón. Y además, 1859, que es el inicio de la medicina casi como la conocemos, haciendo todas las descripciones y toda la forma de dosificación que se usaba en la época, que un gránulo, 2 gránulos, 3 gránulos, que yo me volví loco leyendo todo eso. La gente entonces empezó a utilizar para la gota las sales de litio, las aguas termales con litio, para la gota, y entonces pensaban, si sirve para la gota, sirve para otras afecciones reumatológicas. Por ejemplo, el presidente Roosevelt iba a las históricas, solía frecuentar las históricas aguas termales de Buffalo y de Georgia, a donde pensaba que se iba a curar su afección por polio. Probablemente se curaba más la manía o la ansiedad. Estos balnearios se dedicaban a esto, y no solo la gente iba y se bañaba, sino que también embotellaban el agua para que se la puedan llevar a sus casas y poder seguir tomando ese agua curativa durante el resto del año sin tener que volver. A partir de ahí empiezan a utilizarlo, por ejemplo, William Hammond, neurólogo militar, que es el que primero describe el uso del litio en la manía. El libro de Tratado de Neurología de Hammond es muy, muy lindo. La verdad que recomiendo hojearlo porque tiene las fotos o los dibujos de una mujer melancólica, una mujer con demencia, un hombre con manía, un hombre con esquizofrenia, y que relataba Hammond el uso de bromuro de litio en la manía aguda con mucha satisfacción. Por otro lado, en 1894, Carl Lange, que es el mismo Carl Lange que junto con William James describe por separado la teoría de las emociones, utilizaba y dice en un discurso que utilizó con el propósito de tratar la depresión periódica basándose en la diátesis que se creía o se tiene en cuenta que es por ácido úrico, y si la depresión periódica también fuera por la misma acumulación de ácido úrico en el cerebro, entonces él lo trataba con litio con bastante éxito. Esto de llevarse el agua de las termas se puso un poco más comercial, y como también se empezó a tratar con sales de litio la resaca y el alcoholismo, directamente pensaron en meter en la cerveza litio. Entonces, hacemos una cerveza que no te ponga tan borracho, porque ya cortabas el efecto de la borrachera, ya prevenías la resaca del otro día porque tenía litio esa cerveza. También había gaseosas que se vendían no solo porque eran ricas y azucaradas, sino porque también, como tenían litio, y el litio es una sal alcalina, un metal alcalino, servían para la acidez y también para la resaca. Lithiated Lemon and Lime Soda. Más tarde le cambian el nombre a esta gaseosa y la llaman 7-Up, porque como era alcalina, tenía el pH arriba de 7, entonces acá tienen una muestra de la chapita con Lithiated Lemon Soda, la 7-Up, que la podías tomar, y no solo era un remedio para la resaca, sino que también era una bebida que puede ayudar a seguir sonriendo, decían. También era la cura del estómago, cuando las madres veían que el nene estaba empachado, le daban 7-Up, y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. A mí, mi madre de chiquito, cuando me sentía empachado, entre comillas empachado, me daba 7-Up. ¿A quién no le dieron 7-Up para esto? ¿Y por qué se da 7-Up? Porque en esa época, como es alcalina, se usaba para tratar la acidez. ¿Por qué tenemos los clientes más jóvenes del mercado? Decía la publicidad. Con agregado de citrato de
de litio. No solamente era 7 veces más mejor que la competencia, sino también era más cara porque era muy caro, entonces tenía que venderlo de esa manera. Hay una publicidad que recomendaba a las madres agregarle 7-Up a la leche de los niños cuando se negaban a tomarla, porque le daba ese sabor que a ellos les encantaba. Luego también otros usos del litio fue que el cloruro de litio se empezó a usar en cardiología como reemplazo de la sal, del sodio, del cloruro de sodio, para la hipertensión y para los problemas cardíacos. ¿Sí? ¿Hasta qué año? Hasta que se prohíbe por intoxicaciones en 1949. En 1949, cuando se prohíbe el litio como venta generalizada en Estados Unidos, sale un trabajo de un australiano llamado John Cade. John Cade, vamos a hablar de la historia de John Cade. Hizo el trabajo de John Cade con sus pacientes fue en 1948. Lo publica en septiembre del 49, pero en marzo ya se había prohibido, a mediados del 49, se había prohibido el litio como en todas sus formas. John Cade era el hijo de un psiquiatra australiano que vivía, como su padre era el director de un hospital neuropsiquiátrico, un asilo, como en esa época eran, vivía con su padre y su familia adentro del asilo. Entonces estaba muy acostumbrado a ver de chiquito y a hacerse amigo de los pacientes que estaban ahí reclusos, porque en esa época los hospitales psiquiátricos eran lugares donde uno estaba viviendo, no era un lugar donde se curaba. John Cade fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y estuvo prisionero 3 años y medio, capturado por los japoneses en la cárcel de Singapur, en Changi. 3 años y medio, como ya era psiquiatra o ya tenía conocimientos de psiquiatría, empezó a observar a sus compañeros y hasta ese momento a él le habían enseñado que los trastornos psiquiátricos eran por problemas de crianza. Entonces, ¿cómo puede ser que estos amigos míos, que conozco hace muchos años, estos compañeros, están empezando a presentar síntomas de depresión, de manía y de psicosis, si yo los conozco, antes eran normales y ahora ya no? Entonces, pensó, debe haber algo en su cerebro que está funcionando mal, debe haber una sustancia que está de más o de menos. Entonces, empezó a observar en la guerra, empezó a hablar y a tratarlos, a conocer bien a fondo sus vidas, y cuando volvió a Australia, en el 45 lo liberan, bueno, vuelve a donde estaban tratando todavía a los pacientes de la misma forma que cuenta la historia. Pacientes que vivían años o décadas en los asilos, que solamente los podían atar, los podían meter en piletones con agua helada, con hielo, y que quedaban ahí de por vida, esperando, tal vez no sé si curarse el que podía, o tal vez enfermarse y morir. Entonces, se acordó de esa teoría y leyendo algo de Carl Lange, probablemente, porque tiene mucho sentido, en el libro lo relatan así, empieza a pedirle la orina, a las enfermeras le pide que les guarden la orina de los pacientes y la rotulen. Bueno, este paciente tiene excitación, este paciente tiene depresión, este paciente tiene psicosis. Las guarda a todos los frascos en la cocina de su casa, estaba bastante contenta la esposa, y decide comprarse unos conejillos de India y empieza a inyectarles intraperitonealmente la orina de los pacientes. No se sabe bien qué observó, porque en el trabajo de 1949 no habla de los conejillos de India, directamente es el tratamiento con los pacientes humanos, pero empieza a ver que los conejillos se excitaban o se deprimían. Se piensa que en realidad los estaban intoxicando con urea y con ácido úrico, con orina. Pero él razona, no debe ser la urea, debe ser el ácido úrico. Entonces, les tengo que dar estos conejillos de India inyectados con ácido úrico, les tengo que dar algo que diluya el ácido úrico para ver si mejoran. Bueno, hace el estudio para que el ácido úrico se diluya mejor con litio, con sales de litio, entonces le pone
citrato de litio y cloruro de litio, y los conejos terminan planchados. Conscientes, no sedados, o sea, sí sedados, pero no dormidos. Y tampoco los mata, estaban relajados. Cosa que es raro, porque un conejillo de India siempre está excitado, siempre está estresado, siempre está... Lo alzás y se quiere escapar, se quiere tirar al piso. Entonces va y se lo muestra emocionado a la mujer y dice, acá descubrí algo, bueno, les inyecto orina con sales de litio y también solución fisiológica, sales de litio, y pasaba lo mismo. Así que, ¿qué está pasando? No sé. Pero no podía quedar en los conejillos de India, entonces decidió probarlo en él mismo. A ver si un ser humano, ingiriendo por boca el litio, cómo se siente, si tiene efectos adversos. Empieza a probarlo en él mismo, porque no había comités de ética en ese momento, entonces antes de dárselo a un paciente, él hace esta prueba, y cuando está lo suficientemente seguro, después de una semana, de que no se murió, vuelve al hospital donde él estaba trabajando y elige un paciente para hacer la prueba. Elige el peor paciente de todos. ¿Por qué? Se cree que es porque dijo, este paciente hace 30 años que está viviendo acá, lo único que hacen todo el día es hurgar la basura, está atado, ya disgregado, desorganizado, se lo doy a él, perdido por perdido. Entonces empezó con William Byrd y se forma cuando William empieza a la semana o a las pocas semanas a mejorar, empieza a descubrir, empieza a darse cuenta que acá hay algo. Me hace acordar la historia mucho a la película Despertares con Robin Williams y Robert De Niro, perdón, porque la verdad que es para una película. No sé si existe una película de John Cade, pero es para una película. Él le da citrato de litio el 29 de marzo del 48 a este hombre que hacía 30 años que estaba con una excitación maníaca, con una excitación psicótica, y el 9 de julio del 48 se fue de alta el paciente. Obviamente hace lo mismo con otros pacientes, completa el trabajo con 10, hace todas las anotaciones, el que toleró la medicación, el que no, por qué efectos adversos tuvo, cuántas dosis por día, cuántos gránulos, cuántos mililitros y todo. Y lo publica en el Medical Journal de Australia, sale publicado el 3 de septiembre del 49. Lithium salts in the treatment of psychotic excitement, que es como se llamaba en ese momento a un episodio maníaco. Pero, como ya les dije, en el mismo 49, en marzo del 49, aparece una publicación de cómo las sales de litio habían envenenado a 7 personas y que debía retirarse del mercado. Entonces, ese mismo año, Corcoran aconseja y la FDA aprueba la prohibición del litio como venta libre. Entonces el litio quedó olvidado, más o menos, se siguió usando en Australia, se usó en Inglaterra, se usó en Dinamarca, en Suecia, se usaba en algunos países, pero no en Estados Unidos, ni en París, que encima al año siguiente se descubre la clorpromacina, y ya está, con clorpromacina estaban todos chochos, más que contentos, ya estaban hechos. Fue tarea de Mogen Shu, es un farmacólogo danés y psiquiatra que se pone a pensar que debe ser algo de la intoxicación, debe ser porque nos estamos zarpando con la dosis. Entonces, como ya tenía cromatografía en el año 54, acá hay una foto de Shu con Cade, en el 54 publica el descubrimiento de la litemia, de la posibilidad de rastrear el litio en sangre para que sea una molécula más segura. Esto es en el 54. Piensen que la aprobación de la FDA viene muchos años después. Fue tanto el descubrimiento, casi, o sea, es el premio al mejor trabajo científico acerca de la bipolaridad del año,
se llama el premio Mogen-Schuh, ¿sí? Es importantísimo. A Mogens le decían el loco del litio porque iba a todos los congresos a pelearse con los psiquiatras diciéndoles que existe la psicosis maníaco-depresiva, que se trata con litio, y todos lo miraban diciendo, nosotros ya tenemos antipsicóticos, ya tenemos otras cosas, salí de acá, le decían el loco del litio. Había varios de un clan que eran olvidados y no invitados a los congresos, pero seguían insistiendo. Un pequeño meme, el que me conoce por los memes, sabe que las clases y las charlas siempre meto algún chistecito. Papá, estás obsesionado con la química. ¿Por qué dices eso, José Litio? Es un recreíto, pero es tal así el loco del litio que durante 2 décadas había una especie de comentario que decían que si tenías psicosis o esquizofrenia en Estados Unidos y te querías curar, te podías curar en menos de 24 horas tomándote un vuelo y yendo a Londres, a donde te podían diagnosticar de trastorno bipolar, darte litio y curarte. ¿Sí? Hay un estudio en 1970 y 1971 de Gurland que compara los diagnósticos que se hacen en un hospital de Nueva York con los diagnósticos que se hacen en un hospital de Londres. Se los resumo. En Nueva York eran todos esquizofrénicos y en Londres había tantos esquizofrénicos como bipolares. Entonces, la conclusión es que lo que era bipolar en Estados Unidos y en Francia probablemente se estaba diagnosticando como psicosis. ¿Quién no estuvo en un hospital, hable ahora o calle para siempre, en donde no se diagnosticaba bipolaridad? En mi hospital, cuando yo hice la residencia, no había bipolaridad. Y si existía alguien que sospechaba que esta psicosis le puede llegar a servir algo así como el litio, se lo derivaban a Fuhrman, directamente al admisor, sin decir nada, medio como prohibido, me lo derivaba a mí al consultorio, porque sabía que yo a ese paciente le iba a dar litio para mejorarlo. Pero era un psicótico que se trataba con litio, no sé. También un estudio más nuevo, parecido al de Gurland, en 2021, hay una diferencia ya, sabiendo que la bipolaridad existe y sabiendo que el litio es el gold standard de bipolaridad, de manía, de mantenimiento, de depresión, suicidio y todo lo que sabemos, o sea, 2021, hay una gran diferencia entre, depende de qué región de Suecia estemos hablando, cuántos pacientes toman bipolares, con protocolo, con guía, con todo, cuántos pacientes bipolares toman litio y cuántos no. Hay una diferencia, pueden verlo en la pantalla, significativa. Este lugar, Norrbotten, es protagonista de otro estudio de 2018, o sea, un estudio anterior, a donde se le consulta a los pacientes y a los médicos por qué tomaban o no tomaban litio, si era porque lo prescribían poco o porque había poca adherencia. De 873 pacientes tratados con litio ese año, 54 discontinuaron, por efectos adversos la gran mayoría, otros por razones psiquiátricas o por razones físicas. Para mí, en realidad, el estudio lo leí, pero Ohlund no aclara qué es razón psiquiátrica, razón física. Es muy probable que sea todo por efectos adversos. Lo que es más interesante de este estudio es que dejan tanto hombres como mujeres, pero las mujeres cuando dejan el litio le avisan al médico. El hombre cuando deja el litio, el varón, paciente varón, no le avisa al médico, hace la hace como un poquito en secreto. Los bipolares tipo 1 o con síntomas psicóticos tienen más deshabituación o menos adherencia al litio que los bipolares tipo 2. Y razones por qué dejan el litio los bipolares tipo 1, porque la rechazan, claro, porque se sienten tan bien estando maníacos que no les gusta el litio, que los baja, que los enlentece, que les saca lucidez, creatividad. El bipolar tipo 2 dice que no le ve sentido, básicamente porque
¿para qué voy a tomar algo si igual ya todo está perdido? Un estudio hecho con una encuesta en España preguntó a los médicos cómo usan el litio, para quiénes lo usarían y por qué lo dejan de usar, o no lo prescriben o se lo retiran del paciente, y la mayoría, la gran mayoría significativamente, dijo que por los efectos adversos. ¿Sí? Sabiendo que es gold standard y todos los beneficios que tiene, es por los efectos adversos, claro, porque el divalproato no tiene ningún efecto adverso. Es un chiste, es irónico. Todos los médicos que decían por los efectos adversos, sin embargo, sabían que la litemia trataban de cuidarla dentro de una litemia efectiva lo menor posible y daban la dosis 2 veces por día o 3 o 1, no más ni menos, ¿sí? El más sería. Efectos adversos. Ya sabemos que el litio es el gold standard. Pero, ¿por qué está disminuyendo la prescripción? Esto está descrito, que está disminuyendo la prescripción. ¿Es por el médico? ¿Es por el paciente? ¿Es por el marketing que tienen las otras moléculas? Las patentes de los medicamentos nuevos. El litio desde entrada no tenía patente. Es un mineral, se consigue en cualquier, no sé, en esa época, en cualquier dispensario sería. Es porque es muy engorroso hacer controles serológicos. Es por los efectos adversos. La mayoría dice que es por los efectos adversos. Pero, por eso hay que estudiarlo bastante bien y saber cómo manejarlos. Pero, por ejemplo, controles serológicos. Si a mí me dijeran que yo no me presenté al principio, pero hablo de bipolaridad o de litio porque la mayoría de mis pacientes son depresiones o bipolaridades o trastornos obsesivos compulsivos refractarios. Generalmente a lo que más me dedico es a refractariedad. Entonces, por eso tengo bastante más manejo de litio, pero con respecto a la refractariedad en general, si a mí me dieran la posibilidad fácilmente en cualquier laboratorio de medir una serología de sertralina o de venlafaxina o de risperidona o de olanzapina para saber, por ejemplo, en una depresión refractaria, algún antidepresivo, a qué dosis tengo que llegar, sería hasta un beneficio. Porque sabría que metabólicamente el paciente tengo que subir la dosis hasta lo que sería dosis superiores a las normales, porque en sangre no lo encuentro, en sangre no llega algún problema o alguna alteración hepática, renal, algo del paciente, pero sería hasta un beneficio la serología. Factores a considerar. Ojo con atribuir a los efectos adversos síntomas del propio cuadro. Por ejemplo, el paciente cuando se queja de estar lento o estar embobado o embotado, cuando en realidad es la diferencia entre la manía y la eutimia. La eutimia no es un efecto adverso. El efecto de la misma depresión en el padecimiento de un síntoma, cuando estás tratando a un paciente depresivo, los síntomas adversos suelen ser subjetivamente menos tolerables que en una persona con eutimia. Y la sumatoria de efectos por polifarmacia. Todos los efectos adversos, o la mayoría de los efectos adversos del litio, también son compartidos por otros fármacos que también se usan en pacientes bipolares. Entonces, tenemos que pensar si es el litio solo o la polifarmacia y tratar de ordenar el esquema, limpiar. En promedio, según el STEP-BD, en 2009, vio que los pacientes tomaban 3 medicamentos, el promedio. Sé que la mayoría tiene polifarmacia. También hay que considerar otras sustancias como la cafeína u otras cosas que pueda tomar el paciente para estar más despierto, para superar su depresión. Por ahí toma preparados magistrales y no los está contando. En estudios de monodroga, de monoterapia con litio, igualmente los efectos adversos son bastante presentes. Que eso no quiere decir que sean tan molestos como para dejar el litio, pero sí es muy común tener que verlos, los efectos adversos. El manejo general de los efectos adversos es siempre conducta expectante, porque hay
síntomas que desarrollan tolerancia. Hay estudios que dicen que el peso no desarrolla tolerancia, o sea que una vez que aumentó, no baja, pero en realidad, si hace dieta, ejercicio, o había un motivo para aumentar de peso, que ahora lo vamos a ver, es posible que sí. Bajar la dosis, cambiar el horario de la toma, acercarla a las comidas, alejarla, cambiar la formulación, liberación prolongada, liberación común, la marca. Hay quienes dicen que la droga original es mejor tolerada gastrointestinalmente que la otra marca, que es la única que tenemos ahora en este momento en Argentina. Hay antídotos específicos que hay que evaluar riesgo-beneficio porque le vamos a mejorar un síntoma, pero podríamos enmascarar, por ejemplo, el propranolol, podrías enmascarar una intoxicación porque el temblor es un signo, le estás agregando una molécula más, una droga más al paciente, le estás encareciendo el tratamiento, van a haber efectos adversos del antídoto, entonces siempre es preferible conducta expectante, bajar, ordenar, sumar, o sea, cambiar el estabilizante es lo más drástico, no debería ser la primera opción. ¿Sí? ¿Por qué? Por cosas que voy a decir más adelante. Recordemos que para una serología de 0.8, la concentración adentro del cerebro es 0.4. Ojalá hubiera una forma de litio que se supiera que va más directo al cerebro y no tiene tanta distribución en la periferia. Existe, se está estudiando, ya se sabía que había, de hecho es de venta libre, pero lo voy a dejar para el final si hay tiempo. Bueno, según la APA, el NICE y la CANMAT, o sea, según Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, la dosis de inicio y de profilaxis varían. O sea, que podés empezar con una litemia de 0.6 a 0.8, a pesar de que en muchos años no se usó, como decía anteriormente, ahora los que más exageran con el espectro de litemia es la APA en Estados Unidos. Así que ese es el litiómetro, se llama. Este es otro litiómetro que habla de la aparición de adherencia al tratamiento, disminuye en la medida que vas acercándote a litemias más altas y también el riesgo de recaída en la medida que tenés litemias más bajas, porque no es efectivo la dosis, o litemias más altas, porque al aparecer efectos adversos la persona no tiene adherencia. Y luego se recomienda en manía tener dosis litemias más cercanas a 1 y en depresión dosis o litemias más cercanas a 0.4, teniendo un mantenimiento de 0.6 para cuidar los efectos adversos, para cuidar tanto a corto y a largo plazo. También no solamente la litemia promedio de 24 horas, sino también es importante considerar los picos. Y ahora vamos a ver en cada caso cuándo es mejor tener picos o más picos o menos picos. Sería más dosis diarias o una sola, o liberación controlada y eso. Efectos adversos gastrointestinales. Son re comunes, muy comunes. O sea, paciente que toma litio, 1 de cada 2 va a tener efectos adversos gastrointestinales. Eso de 10 a 20% es náuseas y diarreas, pero es mucho más. Por lo menos en la clínica debe ser 1 de cada 3. Genera tolerancia a los 6 meses, así que diarrea por 6 meses es difícil, pero bueno, ocurre, es una sal que arrastra y además tiene sus efectos en la mucosa. Entonces, está relacionado con los picos plasmáticos, por ejemplo, las náuseas están relacionadas con los picos plasmáticos y la diarrea está más relacionada con algo que tiene menos picos plasmáticos, pero de la liberación controlada, la XR o la SR, en el caso del escalit, tiene más diarrea, porque se absorbe más distalmente en el tracto digestivo. Vómitos ya es signo de intoxicación. O sea que yo ayer tuve domingo una paciente con litio que estaba vomitando y la verdad que estuve pensando a ver si no era una intoxicación. No raro, porque estaba tomando una dosis todavía baja,
pero tuvo 3 vómitos en el día. Es cuadrointoxicación. ¿Sí? En ese caso, le das sal, sodio, porque aumenta el clearance de litio en el riñón. Cuando uno ingiere más cantidad de sodio, aumenta el organismo, se saca de encima el litio más rápido. Poliuria y polidipsia, muy común. ¿Sí? La poliuria es la primera y la polidipsia sería, que es el beber mucho, sería consecuencia de la poliuria. Hasta un 70% en tratamientos prolongados, o sea, la mayoría porque es un tratamiento de mantenimiento y crónicos, pacientes crónicos, pero es el menos molesto. Me gustaría que adivinen, si tuviéramos una charla presencial, ¿adivinarían cuál es el más molesto de los efectos adversos? Sí, el aumento de peso. Está muy bien, todos adivinaron. Pero lo más común, lo más frecuente es la poliuria, que no es tan molesto. ¿Y qué sucede? Un efecto similar al alcohol. Inhibe el efecto de la hormona antidiurética en la fabricación de AMP cíclico. Es funcional, es reversible y los efectos adversos en general renales, una vez que ya el cambio es estructural, puede ser irreversible. He tenido pacientes con falla renal que por los valores de creatinina y de filtrado tuve que sacarles el litio y la verdad que recuperaron. Se recupera. Hay tratamientos y se recupera. Sin litio. O en el caso de seguir con litio, el manejo. Riesgos para poliuria. Prolongación del tratamiento, episodios repetidos de intoxicación, polifarmacia. ASAP 2015 menciona que la combinación con antipsicóticos aumenta el riesgo de poliuria y más riesgo de poliuria con más picos plasmáticos. Entonces, si le damos una sola dosis a la noche, hay menos riesgo de ese efecto adverso molesto y encima también menos pico, entonces menos afectación del riñón, porque el riñón, así como la mayoría de los órganos, se afectan en el pico plasmático. Hay una paradoja que es que esa poliuria se puede tratar con antidiurético. ¿Sí? Entonces, con diuréticos, no con antidiuréticos, con diuréticos, está mal escrito. Con diuréticos, la paradoja es que es con diurético. Y si le das un diurético, hay que bajar 1/3 la dosis de litio y medir, porque puede haber una intoxicación, porque le estás dando un diurético. Y también suplementar con potasio y medir el potasio. Temblor. 25% de los pacientes, según un estudio en 1995, generalmente es solo de manos, simétrico, similar al temblor esencial y aumenta intencionalmente, o sea, por escribir o cuando el paciente te muestra que, mire doctor, estoy temblando. Si está quieto, no tiembla. Ya sería otra cosa. Hoy un paciente con litio, lo vi temblando y en realidad era la patita, la famosa patita nerviosa que yo tuve que mirar así por a través del escritorio para ver si estaba temblando. Aumenta el temblor por ansiedad, por abstinencia a las benzodiazepinas, por abstinencia al alcohol, abstinencias en general, si toma mucho café, si toma antidepresivos. Se suma al temblor esencial de personas añosas, entonces si tenés temblor esencial, el litio puede exacerbártelo o puede ser el mismo temblor esencial de la persona. La diferencia del temblor normal entre comillas, el temblor de un tratamiento moderado a una intoxicación, es que el temblor ahí en ese caso es grueso, irregular, es más extenso de la mano, o sea, ya todo un miembro completo, y el tratamiento, el antídoto sería propranolol, ¿sí? Aumento de peso. Es el más molesto, como les había dicho. Pueden llegar a aumentar entre 4 y 10 kilos el primer año. No siguen aumentando después. Es como que hay un aumento súbito y después se sostiene. Considerar la polifarmacia. Son pacientes que vienen de una internación, son pacientes que vienen de tomar divalproato, alopidol, olanzapina, quetiapina. Además de la poliuria y la polidipsia, da un síntoma que es boca seca, entonces los pacientes toman gaseosa
azucarada, comen caramelos, mastican chicle con azúcar, comen para sacarse el mal gusto, un sabor metálico que pueden llegar a tener. Y prevenir es mejor que tratar, andar a hacer dieta, ejercicio. Si está tomando olanzapina y quetiapina, se recomienda cambiar por el uracidón, no el litio, seguir tomando litio, pero sacarle la olanzapina y darle el uracidona o aripiprazol. También es una opción agregar topiramato. Sexualidad. No quiero hablar mucho para que no se haga largo, pero está muy poco estudiado. Es muy difícil estudiarlo contra otros controles porque tendrían que ser la población general o otros depresivos u otros bipolares, pero sin litio. Y la verdad que, ¿quién no tiene con esos diagnósticos o en la población general mismo, quién no tiene, en general, el porcentaje de disfunción sexual es altísimo? Entonces, es muy complicado hacer esos estudios. La afectividad también afecta, valga la redundancia que parece la frase, porque un paciente depresivo va a tener menos deseo sexual o disfunción propia del estado anímico. También un paciente que tenía una hipersexualidad por estar maníaco, cuando baja a eutimia puede subjetivamente creer que le afectó. Hay un estudio que relaciona el deseo sexual, la reducción del deseo y la función sexual con el uso de benzodiazepinas junto con litio. Y hay estudios, en realidad uno solo, que descubre que con aspirina y con indometacina, por un tema del metabolismo de la óxido nítrico sintetasa y las prostaglandinas, se podría tratar con aspirina y con indometacina, también inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Este es el estudio de la aspirina. Es interesante para probar. Por ahí me llaman y me dicen, Martín, ¿querés hacer el estudio de aspirina? Y bueno, tendríamos que hacerlo. Siempre es bienvenido. Es uno solo que existe, que encontré. Y todos los otros estudios hablan de este, pero no encontré muchos más. Efectos crónicos. Hablamos de primero los agudos. Y ahora los crónicos. El más común, el hipotiroidismo. ¿Qué pasa con el litio? El litio inhibe la hormona tiroidea en toda su fabricación, en toda su vía. Desde el ingreso del yodo en la glándula a la liberación y la síntesis de la hormona tiroidea. Hay un alto porcentaje de hipotiroidismo propiamente dicho, y el subclínico hallado en el laboratorio es mucho mayor, casi el doble. Obviamente el factor de riesgo es presencia de anticuerpos. Si ya tenía anticuerpos previos en el laboratorio antes de darle litio, se pide un pre-testeo. Si tiene anticuerpos, hay un 8 veces más riesgo de que eso lleve al hipotiroidismo. También si es mujer, si es cuanto más edad, mayor riesgo, o historia familiar de hipotiroidismo. Se recomienda medir preindicación a los 3 meses y luego cada 6 y 12 meses. Lo más importante es la TSH. La primera vez le pedís anticuerpos, después no seguís pidiendo anticuerpos, le pedís la TSH. T4 y T3 podés pedir, pero en realidad el manejo es en base al número de la tirotrofina, no de si tiene alto o bajo la T4. Eso en general para todos los hipotiroidismos, pero no está de más repetir. Nunca está de más repetir. Un hipotiroidismo no debería ser razón para descontinuar el litio. Siempre me sorprende ver pacientes bipolares con muchos episodios y graves, que vienen tratados hace más de 10 años con carbamazepina o divalproato de sodio, y que ya son hipotiroideos. Entonces, excepto por el riñón, que ahora voy a ir, darle litio a ese paciente es para cuidar el riñón, pero si ya está medicado como hipotiroideo, a lo sumo le aumentarás la dosis de levotiroxina. No habría un motivo más allá de, a largo plazo, el posible daño renal.
que se puede prevenir, porque encima está estabilizada, podemos manejarnos en glicemias mucho más bajas. La TSH mayor a 4 se recomienda ahí dar T4, aunque el paciente esté asintomático. Asintomático o subclínico, entre comillas, para el endocrinólogo, porque para un psiquiatra, que el paciente tenga una TSH mayor de 4, ya da síntomas, ya da refractariedad, ya da síntomas de fatiga, menos respuesta a los antidepresivos, a los antirrecurrenciales. El metabolismo cerebral ya está enlentecido y no actúa la medicación. Vamos a medicarlo de a poquito, pero ahí se sugiere medicar. Y si ya está tratado con levotiroxina y tiene más de 3, también se aumenta la dosis. No se espera 4 para ella. Tratemos de que esté lo más cercano a 1 la tirotrofina, la TSH. Si por otro motivo se discontinúa el litio, por ejemplo, que se decidan retirar el litio, por otro motivo, le puedo retirar la T4. Y si se presenta al mes y medio, se presenta con persistencia del hipotiroidismo, era un paciente predispuesto que se activó el hipotiroidismo mientras estaba tratándose con litio, ¿sí? Se sigue tratando con levotiroxina. Paratiroides. Se le olvidan muchos. Pedir calcio y paratormona. Calcio siempre en todas las rutinas, la paratormona al principio por lo menos. Hay un estímulo directo e independiente de la liberación de paratormona. Y además hay un incremento por el litio de la reabsorción del calcio en el riñón. A pesar de presentar hiperparatiroidismo, en un laboratorio puede ser que no tenga síntomas o que los síntomas sean menores. Síntomas de hipercalcemia, debilidad, fatiga, cálculos renales, insuficiencia renal, osteoporosis. Excepto por la osteoporosis, todo lo demás puede ser atribuido al litio por sí solo, pero si era hipercalcemia, tenemos que pesquisarlo porque se puede tratar y seguir medicado. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal por riñón, no por reno, pero quedaba lindo. Un poquito de fresco en un verano caliente. La disfunción renal posterior no se relaciona con la poliuria temprana. O sea que si tenía poliuria, no quiere decir que si tenía mucha poliuria o temprano apareció al otro día, ya tenía poliuria, no quiere decir que va a haber falla renal eso, si no está relacionado. Se monitorea la creatinina sérica y el descenso de clearance, el filtrado glomerular, y conlleva a la larga, podría, en algún porcentaje, a nefritis intersticial, atrofia focal y fibrosis, ¿sí? Vamos a ver cómo el litio es un neurotrófico y es un trófico, ¿sí? un inmunomodulador y factor estimulante de los tróficos naturales del cuerpo, de los factores tróficos, y que podría hacer lo mismo que es bueno para el cerebro, puede llegar a ser ese efecto o razones de ese efecto en el riñón. Lo mismo, deberíamos estudiar sales de litio o formas de litio o algún fármaco que actúe de la misma manera que tenga más especificidad en el cerebro y no en el resto de los órganos. Según un estudio, en 2014, la insuficiencia renal era 8 veces mayor que en la población general, pero Klaus, un año más tarde, no encontró diferencias con otros estabilizantes, entonces, o diferencias significativas. Si comparás con la población general, es una cosa, pero si comparás con alguien que toma divalproato, quetiapina, risperidona, 5 cosas más, también va a tener falla renal. Entonces, entre monoterapia con litio, que vamos a ver que es más frecuente poder sostener en el tiempo la monoterapia con litio que con otros fármacos estabilizantes, entonces hay un equilibrio ahí. Los valores límites que se suelen trabajar o se recomiendan, estos, a la derecha vemos un paciente mío, esta es una creatinina y un filtrado mío de un paciente, del paciente que temblaba hoy.
que les conté, que no era temblor, era la patita. El filtrado menor a 40, llamo al nefrólogo. Ya ahí tenés que empezar a pensar en quitarle el litio. Y la creatinina mayor a 1.6. Este hombre tenía 2.3 de creatinina. Y ahora sigue tomando litio y logramos bajar a 1,48. ¿Sí? El nefrólogo está contento y lo sostiene, y de hecho en la historia está bajando, se está manteniendo. Bueno, hay un estudio en Suecia, 2,7 millones de habitantes, donde la prevalencia de la enfermedad renal no fue distinta a la población general, o por ahí lo usan muy bien el litio, tal vez se guían por la menor dosis o la menor número de litemia. La guía de manejo, como dije, manejar creatinina y tasa de filtrado glomerular cada 6 meses. Evitar episodios de intoxicación, cuidar litemias en el límite mínimo, considerar una sola dosis diaria. ¿Por qué? Porque lo que más daña es el pico. Derivar al nefrólogo cuando hay dudas, o sea, no esperar a 40 de tasa de filtrado. Ya podés empezar a derivarlo cuando te aumentó la creatinina por arriba de 1.2. Y hay lo que yo uso con los pacientes, esta es la parte personal de la charla, lo que yo uso con los pacientes es N-acetilcisteína. N-acetilcisteína es un prestador de grupos metilo para la síntesis de glutatión. Entonces, es un antioxidante muy potente, y encontré en un estudio de 2005 cómo en ratas con una lesión renal inducida por litio, con N-acetilcisteína mejoraban el daño. Entonces, a mis pacientes les doy 1200 o entre 1200 y 2400, según lo puedan costear, básicamente, porque no es que tengo un estudio y digo 1200 porque Martín dice 1200. Es más fácil que compren y tomen 2 veces por día N-acetilcisteína, y prefiero que lo mantengan a insistirles a que tomen 4 pastillones efervescentes horribles de N-acetilcisteína, que es el Acemuc para la mucosidad. También se usa para desintoxicación del hígado en casos de alcoholismo. Bueno, prefiero una dosis sostenida en el tiempo, factible, que algunos tratamientos con 2400 que no lo van a poder comprar y no lo van a poder persistir. Bueno, estas son las fotos de las riñones de las ratitas. ¿Y qué sucede? Hay nefrotoxicidad, como les decía, en los picos. Cuando hay alta, sería como lo mismo que sucede con la ketamina. Ketamina, a dosis altas, es tóxico, es neurotóxico. Pacientes que se drogan con ketamina aspirada es neurotóxico. Ahora, en dosis muy bajitas, es neurotrófico. Pasa algo similar con el litio. Introduzco que se descubrió lo mismo, que a dosis bajas hay una renoprotección. ¿Sí? Porque es antiapoptótico, porque es antiinflamatorio, porque repara, ¿sí? Tiene efectos en la glomerulonefritis con antiproteinuria, protección de los podocitos. Embarazo y lactancia. Van a decir que esto es obvio. No es tan obvio. Porque, ¿qué se le retira? Como hacen la mayoría de los colegas con los medicamentos en las embarazadas. No, señores, colegas, la embarazada se trata con psicofármacos, hay riesgo-beneficio. ¿Sí? Pero si es una paciente suicida, que lo único que le saca la idea suicida es el litio, va a tener que seguir tomando litio, una dosis lo menor posible. ¿Sí? Hay riesgo de falla cardíaca, ya sabemos que hay riesgo de falla cardíaca en el bebé en el primer trimestre, riesgo de anomalía de Epstein, el doble que la población general. Pero
Otros estudios dicen que esto es una sobreestimación. Entonces, cada caso debe ser estudiado de forma independiente. ¿Por qué? El embarazo es una situación estresante para cualquier persona embarazada, sobre todo una persona con predisposiciones, con depresión refractaria, depresión crónica, bipolaridad. Las embarazadas y puérperas bipolares son un grupo con más riesgo de recaídas. Por otro lado, la tasa de filtrado glomerular en la embarazada aumenta, por lo que el clearance de litio también aumenta. Entonces, si ya venía siendo tratada con litio, ese litio va a bajar, la litemia le va a bajar y aumenta el riesgo de recaída. Entonces va a estar tomando litio, que es posiblemente tóxico para el bebé, pero al mismo tiempo no está siendo suficiente para tratar su bipolaridad. ¿Cómo es el manejo? Menor dosis posible, una sola vez por día, 24 y 48 horas antes del parto. Entre 24 y 48 horas antes del parto se retira. ¿Por qué? Porque cuando haya tenido al hijo, haya atravesado el parto, se reduce súbitamente el volumen sérico, plasmático, y entonces puede haber una intoxicación. Y después se retoma. ¿Por qué? Porque estamos en un puerperio. Y el puerperio, hay mayor recaída, hay un 80% más de recaída que en personas no puérperas. O sea que la puérpera, que además es bipolar, tiene muchos riesgos, muchísimo riesgo, casi la norma de que vaya a recaer en el puerperio. En la lactancia se excreta por leche. La litemia en el bebé es la mitad que la litemia en la madre, entonces, riesgo-beneficio. Se da leche de fórmula y sigue tomando, o al bebé le hacemos litemias. Hay litio contra otros estabilizantes. Muchos estudios que comparan al litio, por ejemplo, el primero, el de Lancet, Balance, un estudio Balance, que se llama Balance en 2010, comparó el litio junto con valproato contra monoterapia de ambos fármacos en varios meses, en varios años de seguimiento. Dice lo mismo que los otros, no los quiero aburrir, pero básicamente es superior, en resumen es superior siempre el litio solo que la combinación de litio y valproato. Y luego, en un estudio de Kessing, versus el litio solos como monoterapia, llevó a que hay mayor riesgo de recaída, hospitalización a largo plazo con valproato que con litio, y mayor riesgo a largo plazo también de tener que sumar otros fármacos si está tratado con valproato que si está tratado con litio. Eso quiere decir que si está tratado con solo litio en monoterapia es más probable que se sostenga en el tiempo esa monoterapia que si está tratando con otro estabilizante. Este es ejemplo también de un estudio que compara litio contra valproato, contra olanzapina, contra quetiapina en monoterapia, los 4, y el litio se sostuvo no solo como adherencia, sino como monoterapia por más tiempo. 3 años que duró el estudio. Este estudio de Hayes, 2016. ¿Alguien puede pensar en el litio cuando llega un paciente bipolar? Novedades. Última parte de la charla. No se desesperen, no se cansen. Los avances del porqué de las enfermedades psiquiátricas ya no es todo la molécula, la serotonina, la dopamina. Ahora tiene más que ver con la inflamación, con la conexión, la conectividad. Hay estudios que demuestran desde hace bastante tiempo, desde los últimos 10 años, que
en la depresión crónica y refractaria hay un debilitamiento y atrofia de la sinapsis y de las espinas y de la conectividad de regiones como, por ejemplo, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo. Estudios que vemos muy seguido, donde según la severidad, estudios de caso control, o baja severidad o alta severidad, cada vez menos conectividad o densidad dendrítica que va disminuyendo en la medida que va aumentando la escala de Hamilton. Hay una atrofia de las espinas dendríticas en la depresión crónica en el hipocampo, o sea, menos sinapsis. ¿Dónde actúan los antipsicóticos? ¿Dónde actúan los antidepresivos? En la sinapsis, en la membrana. Y si no tiene más membrana, si no tengo más receptores, ¿qué le doy? Por eso el litio actúa, porque el litio se mete adentro de la célula y actúa a nivel de los segundos mensajeros. Esto es solo con estrés. Luhmann 2014. Controles y ratones estresados. O sea que el estrés crónico causa atrofia neuronal. No se mueren las neuronas, pero sí se atrofian. Es como un jazmín que lo agarraron las hormigas y no tiene más hojitas. Y los receptores de los fármacos están en las hojitas. ¿Qué hago con un paciente que viene con un cerebro todo pelado y sin, hace más de un año, o algunos mucho más, infestado por estrés crónico, por depresión crónica? Por eso es la refractariedad. Si no lo tratamos a tiempo en el agudo, va a llevar a la refractariedad, que es la pérdida de las espinas dendríticas y la pérdida de los receptores a donde suele actuar la medicación. Vas a tener que, va a verse una reducción del BDNF y los factores tróficos, y que es a donde en la, los sitios de acción del litio, perdón. Acá tengo el litio, no sé si lo ven, me voy a poner el marcador, el puntero. Acá actuaría el litio, ¿sí? Perdón, voy a tomar algo de... Los targets que no... en la glucógeno sintetasa quinasa 3 son los targets. No me voy a quedar con esto porque es leíble. Este cuadro se los recomiendo, están del OSSO 2016, del OSSO con doble S, 2016, todos los mecanismos de acción del litio, todos los genes de expresión que regula, cómo baja por qué baja el BDNF, por qué sube el BDNF, perdón. ¿Por qué reduce la apoptosis? ¿Por qué sube el BDNF? Bien. Se encontró que hay bajo nivel de BDNF, de factor trófico derivado del cerebro, asociado a comportamiento suicida en depresión mayor. O sea que los controles sin depresión o los pacientes deprimidos sin ideación suicida tenían BDNF normal, pero los pacientes con depresión e ideación o intentos de suicidio tenían el BDNF bajo. ¿Será por eso que el litio es antisuicida? Puede ser. También un bajo nivel de BDNF en suero, en plasma, de pacientes añosos con bipolaridad. ¿Sí? Controles también, bipolaridad tipo 2, bipolaridad tipo 1, controles. Entonces tiene efecto antisuicida. En un trabajo danés, 2022,
vieron cómo 33.337 personas con bipolaridad los compararon entre todos. Esta es la comparación, no importa. Vamos al resumen. Los que recibían litio tuvieron menos ingresos hospitalarios, todo esto es entre 1995 y 2016. Menos ingresos hospitalarios, menos autolesiones, menos suicidios. En comparación con otros tratamientos, tanto entre pacientes, o sea, los pacientes tratados con litio y los pacientes no tratados con litio, tratados de otra manera, o el mismo paciente en esos 21 años, perdón, tratados con litio u otros medicamentos también. Cuando tomaba litio tenía menos ingresos hospitalarios, menos autolesiones y menos intentos de suicidio. Otro estudio, esta revisión de una revista francesa, en 2016, demuestra cómo el litio se demostró que tiene un efecto específico antisuicida. Incluso más allá del efecto antirrecurrencial, más allá de la eutimia, más allá del manejo de la depresión y la manía, del estado afectivo. ¿Por qué? Reduce significativamente el comportamiento impulsivo-agresivo. El tratamiento a largo plazo tiene un impacto considerable en la reducción de los comportamientos suicidas, la ideación suicida y la muerte por suicidio en la población con trastorno bipolar. Entonces sería antiimpulsivo, antiagresivo, que es ese efecto mayor que los efectos sobre los episodios anímicos, como decía, y mediado por esta reducción de la impulsividad. Hay quienes dicen que el litio es tan bueno, los locos del litio, que habría que añadirle litio a las aguas de Aiza. Bueno, las zonas geográficas donde existen rastros de litio en el agua potable también se han relacionado con la reducción de las tasas de suicidio, homicidio y violaciones. Todas las muertes violentas se reducen en lugares donde hay litio en el agua. Estos estudios no están inventados. Hay estudios desde 1990 hasta hace poco, 2013, bastante grandes y bastante extensos, donde esto se demuestra. También es neuroprotector, como les había dicho, porque inhibe la apoptosis, hay un aumento de neurotrofinas como el BDNF y otras que acompañan. Tiene efectos positivos sobre la neurogénesis, la remodelación cerebral, angiogénesis, el funcionamiento de las células madre, mesenquimales y la inflamación. Aumenta también la neurogénesis en hipocampo, en el giro en ratas, en ratones, en el giro dentado. Hay algo que se está hablando mucho, que es el litio en bajas dosis, low dose lithium, que podría, o se está estudiando, hay estudios actuales que lo están probando para demencia, para enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, daño cerebral, hipóxico, isquémico, traumático, lo que sea, se está probando litio en bajas dosis. Este estudio de Forlenza es muy reciente, del año de 2021, creo, muestra las explicaciones de todo lo que podría beneficiar, todas las razones y factores por los cuales beneficiaría en el trastorno bipolar, en la enfermedad de Alzheimer, en la esclerosis lateral amiotrófica y en la enfermedad de Parkinson. Y también en traumatismo. ¿Por qué? Porque actúa en la glucógeno sintetasa quinasa, en la inositol monofosfatasa. A nivel intracelular y molecular reduce la neurotransmisión excitatoria, potencia la inhibitoria, reduce el estrés oxidativo, inhibe la apoptosis y aumenta la síntesis de BDNF. Por todo esto es que actúa como a nivel de los segundos mensajeros, evitando el receptor que está, como les decía, como la tecla del baño de la casa, de la luz de tu casa, que ya se empastó, se rompió, no prende más, el litio se mete adentro de la célula y le recupera el cableado por dentro.
¿sí? En un subgrupo de pacientes con trastorno bipolar tratados crónicamente con litio, el riesgo de demencia fue igual a la población general, a diferencia de los no tratados con litio que tenían 33% mayor probabilidad de demencia contra el 5%, que es igual a la población general. Esta reducción del riesgo de demencia no guarda relación con el número de episodios afectivos del paciente o el tiempo de eutimia, es solamente por el propio efecto del litio. Acá, como les decía, en el giro dentado de las ratas hay un aumento de la cantidad de células. Y también un estudio de Sani en 2018 demuestra cómo en el corto plazo hay un aumento de la materia gris en amígdala y en el largo plazo también hay un aumento de la materia gris en hipocampo. Ambos hipocampos tenemos los no expuestos al litio, los expuestos por menos de 24 meses, por más de 24 meses y los controles sanos. Esto es el tamaño de las amígdalas, o sea que la amígdala crece rápidamente antes de los 24 meses y el hipocampo luego de 24 meses, casi imitando a los controles sanos. También tiene efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Posiblemente, o lo que se conoce, es que sería por supresión de la expresión de la ciclooxigenasa 2, inhibición de la producción de interleuquina 1, aumento de la síntesis de interleuquina 2 e interleuquina 10. Entonces, en la teoría inmunológica de la depresión, el litio te serviría para cortar la síntesis de esas interleuquinas que te lo convierten en crónico y en refractario. Y también inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. Hay, descriptos anormalidades de citoquinas en pacientes bipolares, en depresión, y también un estudio de NASA en 2014 que es el que relata el porqué de los efectos antiinflamatorios del litio sobre el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y el NF-κB. Hay un estudio que se está llevando a cabo en este preciso momento en la Universidad de Nueva York, Estatal de Nueva York, de Buffalo, por el doctor Tomás Gattuso, que empezó a recibir pacientes que él estaba haciendo el estudio de low dose lithium, de litio en bajas dosis en Parkinson, y empezó a recibir llamadas de colegas que decían que los pacientes tratados con litio habían tenido pocos síntomas por COVID, habiendo tenido COVID, se habían recuperado más rápido y los que habían empezado a tratarse con litio se habían recuperado de los síntomas posteriores, de los síntomas crónicos por enfermedad del coronavirus. Entonces es un estudio que se está haciendo en este momento en 50 pacientes, efectos de litio en la terapia por síntomas prolongados de COVID. Ya les decía antes que deberíamos buscar o encontrar moléculas que puedan llevar el litio más específicamente al cerebro y no tanto al riñón, o no tanto al resto del cuerpo. Y si te pones a buscar en low dose lithium, en bajas dosis, encontrás un montón de preparados magistrales o nootrópicos, creo que se llaman, que serían esos medicamentos que se venden en herboristerías o supermercados como vitaminas, para decirlo de una forma generalizada, especies de vitaminas que tienen litio. Entonces uno busca y se pone a preguntar si los estudios con litio fueron con citrato de litio, con cloruro de litio, ¿por qué usamos carbonato de litio? Entonces, las formas más frecuentes utilizadas hoy en día de litio son el carbonato, el citrato y el orotato. Hay algo llamado orotato de litio que fue dejado de usar luego de que en 1976
un estudio, o sea, este Smith, que era colega de Yu, demostraba o comparaba el orotato contra el carbonato contra el clorhidrato para ver si las ratas tenían más o menos poliuria y polidipsia. Farmacocinética. Estaban viendo con cuál nos quedamos, con el carbonato, con el citrato, con el clorhidrato, con el sulfato. ¿Qué vamos a usar? Este estudio de Klein, de 1978, demuestra que las inyecciones de los concentrados carbonato y orotato había diferencias significativas en la cantidad de litio que llegaba al cerebro. Había más litio y más tiempo si le dábamos orotato de litio, que es un producto natural, lo que antiguamente se llamaba vitamina B13, ¿sí? Después se descubrió que el cuerpo lo fabrica y dejó de ser una vitamina, y es un antioxidante. Entonces también tiene sus propias propiedades, valga la redundancia, si me permiten por el cansancio que estoy teniendo en este momento, y tenía más concentración de litio en el cerebro de los ratones. Sin embargo, el mismo Smith con Mogen Yu, el loco de litio, al año hacen una prueba, le inyectan orotato y carbonato y vieron que había generado el orotato más lesión renal. Lo que se dice hoy en día es que le pusieron demasiado orotato de litio y por eso generaron más daño renal. Que el orotato de litio puede sostener menos cantidad de litio elemental y que solo con 5 miligramos de litio elemental contra 200 de litio carbonato, de litio elemental que tiene el carbonato de litio, ya sería suficiente para hacer un tratamiento. Entonces, cuando le inyectan a los ratones orotato de litio en altas dosis, le hacen el daño renal. Nunca más se hizo ninguna prueba en ratones. Se decide en 1979 que el carbonato de litio era el litio por excelencia, a menos que tengas que dárselo por vía endovenosa y ahí, o líquido, que ahí es el citrato, y se dejó de usar. Hoy en día hay estudios que están probando cuán efectivo es el orotato de litio, farmacocinética, efectos adversos, pero bueno, si hoy buscan en Google orotato de litio, van a empezar a ver también mucho de todo, digamos. Yo lo presento como para que el que no lo conocía, es posible llegar a participar en algún estudio, empezar a interiorizarse. Así que es una que les dejo como nota de color al final, volviendo a la historia de 1978 y 79. Así que, como las baterías de litio, se acabó todo por hoy. 1:17. Creo que fue récord para una charla que habló de todo. ¿Estamos o se fueron? No, estamos. ¿Estamos? Sí, de hecho, estamos casi todos desde el principio. Hay una pregunta en el chat, Martín, de Lucía Molfino, que dice, ¿cuál es la edad mínima para usar litio en pacientes con síntomas refractarios? La edad mínima para usar litio, ¿te referís a infanto juvenil? Calculo que sí, no especifica. Pero Lucía, que no sé si ahí ahí, voy a si tener querés que le abramos micrófono. Sí, si podemos abrir el micrófono mejor, porque hay muchas repreguntas. Si estamos hablando de bipolaridad, si estamos hablando de depresión. Yo trato muchos adolescentes haciendo neuropsiquiatría, mucho trastorno por déficit de atención, Tourette, autismo. Lucía, ahí te estoy pidiendo para que habilites el micrófono, fíjate si podés. ¿Animás, Lucía? Dale, animate, Lucía. Pacientes con depresión. Sí, me animo. Hola, ahí está. Me animo. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, ¿De dónde hola, sos? mucho gusto. De Nombre Chaco, y colegio. Resistencia. Luciana Molfino, de Resistencia Chaco. Ah, muy bien, bienvenida. Bueno, gracias.
Sí, me refería a población infanto-juvenil, pero más que nada en adolescentes que tengan ideación suicida marcada, que no anden bien con otro tipo de tratamientos como puede ser antidepresivos y bueno, algún estabilizante que no sea litio, e incluso pensaba en casos de pacientes que tienen muchos actins, como mucha desregulación emocional, que también por ahí son bastantes complejos a la hora de tratar. Yo en particular tuve un paciente que fue muy difícil el manejo y era un chico de 11 años que finalmente con clozapina, ácido valproico, levomepromacina, o sea, tuvimos que darle todo un combo. Yo no soy de la polifarmacia, no soy muy partidaria, pero en No, este caso nadie. era un chico, sí, que Todos decimos lo realmente, mismo hasta que no sabes qué hacer hasta y que nos tenés toca un paciente, sí, el paciente de tal 11 cual, años con la madre que no duerme hace un año y medio y que la caga trompada, sí. sí, tal cual. Y que no va al colegio también. Bueno, es difícil. Yo creo que acá veo muchos colegas que son maestros míos y me encantaría refrescar, o hasta incluso estoy imaginándome Yuki qué me diría él, porque hablando, si me dejo, me quedo con la charla, el litio es antisuicida más allá de lo antiimpulsivo, porque es antisuicida a nivel ketamina y a nivel TEC. O sea, está son los 4 antisuicidas junto con la clozapina. Pasa que la clozapina es antisuicida en esquizofrenia, no en depresión. Entonces, Claro. si es refractario la suicidabilidad y tiene factores de riesgo y tiene un tiempo en el cual se han probado otros antipsicóticos y no han andado, y otros, divalproico, carbamazepina y todo, antes del año yo ya estoy pensando en el litio, ¿sí? No importa la edad ahí, porque encima los niños tienen un filtrado glomerular excelentísimo, o sea que el litio es más peligroso en pacientes añosos que en infantes, porque el infante es un riñón nuevísimo, ¿no? Va a adaptarse mucho más rápidamente y la mejoría va a ser mucho más acelerada que en pacientes con más edad, y por eso trato de no dejar que llegue a la refractariedad, o si ya lo está, ¿sí? Se podría usar y hasta Se puede usar. con tranquilidad en un paciente de 11 Claro, años. Vos considerás suicidable, refractario, y que la medicación obviamente, 11 años se la manejan los padres, se habla, se hace psicoeducación, pautas de alarma, pero yo uso sí. mucho en adolescentes litio, sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. No sé Sergio, si... tenés abierto el micrófono. Fíjate si, no sé si querías hacer algún comentario. Quería comentar 2 cositas. Excelente, me sirve mucho para evocar la gesta heroica allá y entonces de Alejandro Lagomarsino, que tanto insistió y persistió con Fubipa y con la utilización de litio. La verdad, te pasaste. Una cuestión que hasta te propondría hacer un pequeño manualcito, libro, publicarlo, porque la verdad una joyita de exposición y de ciencia, ¿no? 3 cositas. Uno es Start Low, Go Slow, que despacito y de a poco, porque la intolerancia, yo prefiero apostar por la tolerancia que por la eficacia, porque el paciente hace un efecto secundario temprano y lo larga. Sí. Y decirle que vamos a ir despacio y a poquito, pero ¿cómo si empezamos con un medio y ahora usted me está dando 2 por día? ¿Cómo es esto?
y apostaría a Start Low, Go Slow. El otro efecto que a mí yo tomo en cuenta es la sensación metálica en la boca, cuando los pacientes tienen algún tipo de sobredosis o toxicidad, y el otro es calambre en gemelos, que la sensación metálica, usted sabe que tengo unas... no, pará. Tenemos una aritemia, y como creo que también me encantó lo de insistir en lo de Golden Standard, en quitar los miedos, en bajar, en rescatar los beneficios del litio y la utilización temprana. Felicitaciones, Martín, la verdad, un gusto y un orgullo escucharte. Muchas gracias, Yuki. Un placer. Marcelo Marmer está levantando la mano. Ahí lo vi a Marce. Y también hay una pregunta en el chat, ahí te paso la palabra, Marcelo. Preguntan si podés aclarar el tema de low dosis. Ahora le respondo a Sergio y estaría honrado de escribir un manualcito, estaría muy bueno porque una guía, todo esto convertirlo en un librito, estaría espectacular, la verdad que te tomo la palabra. Eso de start low, go slow, está bueno porque la única razón por la cual uno sale corriendo es en suicidio o en manía, y el paciente ya suele estar medicado o podés apoyarte en otras moléculas para no necesitar llegar a litemias tan altas, a picos tan altos e incluso a efectos adversos más notorios y graves. Entonces, si ya te podés apoyar en una buena combinación en el agudo y dejar, una vez que está estabilizado el litio de mantenimiento abajo de 0,6, yo hasta, si anda muy bien, 0,4 y lo vamos viendo, ¿sí? Y no me acuerdo mucho más de tu comentario, pero sería esto de apuntar más en el largo plazo. De hecho, cuando hay falla renal, como la falla renal es tan lenta, también no es que tenés que seguir corriendo y no dormir todas las noches porque el paciente tiene la creatinina alta. No tenés que llamar urgente al nefrólogo que pida turno, que vaya sacando turno, no es que es algo que tenés que salir corriendo. Es algo muy lento. Algo que, antes de que se empiecen a ir, tal vez, no quiero dejar de mencionar que la suicidabilidad para el psiquiatra es el cáncer para otro clínico. Los médicos, todos tienen su cáncer. El dermatólogo tiene su melanoma. El gastroenterólogo tiene su cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón. Nosotros tenemos un cáncer. Es el suicidio, el cáncer de nuestros pacientes. Si a mí me dijeran que me encuentran un melanoma con ganglios, que tiene una sobrevida a 5 años menor al 25%, y me dijeran que hay una molécula que me va a prevenir volver a tener una recidiva del melanoma, pero podría en 20 años tener falla renal, yo la tomo. Compárenlo con un oncológico. ¿Sí? Tiene mucho menos efectos adversos que una droga oncológica, mucho menos dosis, y es el suicidio nuestro cáncer. Entonces, si lo hacen ese paralelismo, así empezaría la introducción del libro, que el suicidio es el cáncer del psiquiatra. Marce. Gracias. Hola Nati, hola Martín, hola a todos. Hermoso, Martín, me sale esa palabra. Muy actualizada, muy preciso. Te agradezco muchísimo la preparación de esta clase. Quiero compartir con vos, con quien escucha y tiene una inquietud similar, algo que me pasa con un paciente. Me pasó otras veces, pero este paciente me despierta más dudas porque tiene una diarrea. Dos preguntas te quiero hacer. Un paciente con una diarrea que ya lleva, te diría, más de un año y monedas, con litemias absolutamente normales y sin otro síntoma. A veces tiene malestares estomacales, pero
el clínico dice que no es nada, que él tiene un colon irritable, pero como toma litio, a mí me preocupa que esté más bien con esa diarrea tan prolongada de modo profuso y que se esté intoxicando. No sé qué opinás de este tipo de síntomas. Esta es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2. Si en tan buena actualización que hiciste, encontraste algo sobre qué litemia manejar para el efecto antisuicida. Si conoces algo de esto, si lo pudiste revisar, ¿no? La litemia para el efecto antisuicida, las guías recomiendan de 0,8 para abajo, que sería suficiente, y que no habría necesidad de subir a litemias tan altas. Entonces, si no se logró con esa litemia, es probable que no se vaya a lograr con litemias más altas. Ya tenemos que empezar a pensar en TEC o en ketamina. O sí. Con respecto a la diarrea, bueno, no sé cuánta diarrea o cuánta frecuencia o cuánta cantidad tiene el paciente, pero lamentablemente no tenés forma de probar con otra marca acá en este país, a menos que traiga de Brasil Escalit, pero no hay forma, porque también puede ser un excipiente, puede ser, no sé si probaría con, bueno, supongo que si tiene gastroenterólogo han probado con todo tipo de medicación para el intestino irritable. Entonces, ¿por qué motivo está tratado con litio? Porque es bipolar. Porque es bipolar, tuvo megalomanía, tuvo una crisis maníaca hace 5 años. Un bipolar de ese 10% que hacen bipolaridad después de los 60 años. Mira vos. Y desde hace 60 años. Él ahora tiene 66, va a cumplir. Siempre pienso en demencia frontotemporal cuando viene un paciente de más de 60 con síntomas. Está estudiado, ¿vos sabés que está estudiado? Tiene un neurocognitivo aceptable. Lo resonaron hace 1 año y pico. ¿Y la polifarmacia tiene alguna otra cosa que le podría generar diarrea? Sí, toma cosas, a ver, yo le agregué quetiapina por su insomnio, está tomando otro hipnótico, esopiclona, que no se lo puedo sacar porque es con lo que duerme. Eso es que ahí en esos casos, yo lo que hago es, es una trampilla que voy a decir y ojalá no me estuvieran grabando, pero lo voy a decir porque por ahí lo hacen todos y yo soy el loco que lo dice. Prefiero que no tome tanta quetiapina, hipnótico y polifarmacia, y que he encontrado que un litio 450 a la noche junto con 25 de clozapina me los calma a los bipolares tipo 1 y no necesito ni dosis altas, ¿sí? Tengo un caso de un paciente más parafrénico afectivo, porque el delirio es bien de parafrenia, onirismo fantástico, y que vino con 5 litios por día en 5 distintas tomas, quetiapina, olanzapina, divalproato, levomepromacina, solpidem y casi se me escapa una marca. Hoy está con 450 de litio, 25 de clozapina. Hace 1 año, tipo que tuvo catatonía, 3 internaciones en 1 año, con catatonía, 25 de clozapina, 400... O sea, le hago el hemograma porque se lo tengo que hacer, pero me río cada vez que se lo hago y que la madre me pide, 36 años tiene, la madre me pide que le hiciste los hemogramas, yo
Sí, señora, bueno, dale, le hacemos... porque yo me río un poquito, lo hago igual, pero... Claro, claro. Es un ejemplo de usarlo más grosero, pero en dosis bajas, que creo que es a lo que apunta la medicina, que no es lo mismo el efecto tóxico de una medicación en altas dosis que en bajas dosis. No va a ser lo mismo, algún día vamos a descubrir que no va a ser lo mismo usar 25 que 600 de cualquier fármaco. ¿Sí? Claro, claro, claro. Depende de cuestiones idiosincráticas, digamos. Tal cual. Pero bueno, en el caso de la clozapina es dosis dependiente y aumento de dosis repentino. Entonces acá estamos, mientras que no se tome cualquier cosa, no empiece a consumir cosas raras, estamos bien. Gracias, Martín. Un abrazo. Abrazo grande, gracias a vos. Martina, y... Alguien había preguntado la dosis de low dose de litio. Se trata de calcular el litio elemental entre 5 y 10 miligramos, lo que acompaña a un 150, 300 un 100 de carbonato de litio sería. Bien. Y la otra pregunta que hay en el chat es ¿cuánto tiempo en promedio podemos mantener el tratamiento con litio sin afectar la filtración glomerular? Y después le damos la palabra a Ani. ¿Cuánto tiempo promedio? Sí. La afectación de la filtración se empieza a ver en la mayoría, cuando se ve a partir de los 15 años, entre 15 y 20 años. Así que si es una persona de 60 años, estás pensando que le va a aparecer alrededor de los 80. Igualmente no es lo mismo si cuidás la dosis, los picos y la litemia, es muy posible, es más probable que no aparezca que sí. Entonces estás pensándolo no solo en el largo plazo. Hoy decía en chiste con un paciente que él lo dijo, sí, cuando me dieron el litio por primera vez, ahora que lo pienso y que me hizo tan bien, así como el poema que recitábamos al principio, si me decían lo de la insuficiencia renal, igual lo hubiera tomado, sabiendo lo beneficioso que es, porque quién sabe si en 20 años no agarro mi impresora 3D y me hago mi propio riñón y ya está, ¿no? Algo muy loco lo que dijo, obviamente, el paciente. Y no tanto, No es tan loco, pero bueno. No, porque de hecho hay investigaciones de impresoras con células madre, así que... Impresoras con células madre, tal cual. Estamos células poco diferenciadas. Ani, ahí te habilito el audio. Fíjate que te tiene que aparecer la solicitud. No, seguí silenciada. Yo ya me hablé. Ahí está. Ahí está. No, excelente todo y bueno, un poco la experiencia nos muestra esto. Yo tengo muchos pacientes que han pasado por otros y vuelven al litio porque es lo que más los estabiliza. Justo recién una paciente que justamente estaba chateando, le digo, bueno, ¿querés que haga alguna pregunta? Y ella, por ejemplo, desde que no hay Escalit, vamos a nombrar la marca porque no está, no lo tolera, se trae de Brasil, una marca que yo le pregunté cómo y me dice, no sé, una caja amarillita, ¿viste? Pero es lo único que tolera y me preguntó, yo sé que acá marca no podemos decir, ¿cuál es la que mejor se tolera acá de liberación prolongada? Porque realmente lo padece, ¿no? Y la otra pregunta que me dijo que una trombocitopenia que se le están estudiando y me dice que le atribuyen al litio porque no le encuentran otra explicación. ¿Puede ser? Trombocitopenia, sí, porque el litio tiene efecto en receptores de serotonina y dopamina en las plaquetas, así que puede haber una trombocitopenia por litio, sí. Eso y en ese caso... Sí, ¿para qué se me activó ¿A mí me ven? Sí, te escuchamos. Ahí está, perfecto, ya está. Sí, trombocitopenia por litio. Tengo una paciente con PTI que muchas veces lo estudié y me acuerdo que lo tiene porque siempre estuve a punto de darle litio y está descripto, así que puede suceder porque tiene efectos sobre
no sobre los receptores en sí, pero sí a nivel de segundos mensajeros sobre la acción y la función de las plaquetas, pero lo mismo. Puede ser que sea dosis dependiente, puede ser que haya predisposición interindividual. Pero se lo controla, digamos, por ahora lo podemos ir mirando, dependiendo. Sí. Tengo 2 pacientes con trombocitopenia tratados con litio, pero ya tenían trombocitopenia de antes. Y les di litio igual y anduvieron. No hay riesgo, no. No es frecuente, está descrito, pero no es frecuente. ¿Cuál era la otra pregunta? No, la otra, las marcas no podemos decir, yo doy la marca que estamos usando acá, pero ella se lo trae de Brasil porque acá lo que consigue no le cierra, dice, desde que no hay escalipto le cae muy mal, ácido, le da acidez. Sí, tal cual, tal cual. Me pasó lo mismo con muchos pacientes. Que de hecho, antes había succinato de litio y ya no hay más. Y hay solo dos marcas. Y la segunda marca, o sea, hay una que conocemos todos, que la segunda, yo nunca tuve ningún paciente con esa marca, así que la tendría que probar. Solo viene de 300 miligramos, no viene de prolongada, así que si querés jugar con liberación prolongada o liberación común, con la otra marca que hay en el país, no podés, tenés solo común. Gracias. Gracias a vos. Martín, vos habías mencionado que hay venta libre de compuestos de litio. El orotato de litio se puede conseguir de forma libre y sin receta. El orotato de litio se vende o de 120 miligramos o de 5 miligramos, pero en realidad cuando dicen 5 miligramos están hablando del litio elemental, que es lo que tiene 5 o 10, que es 17 veces menos que lo que tiene una molécula de carbonato de litio, o 120 miligramos, que es el orotato junto con las 2 moléculas de litio que tiene. Los 2 átomos de litio, perdón, los 2 átomos de litio. Ya nos diste ganas de empezar a poner el litio a la cerveza. Bueno, se usa, piensen que ese orotato se está probando es uno de los que se está probando en Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis lateral amiotrófica, en esclerosis múltiple, ¿sí? Es algo novedoso, para mí fue novedoso cuando me empecé a enterar y que, bueno, lo vi en Estados Unidos, vi en Walmart, es orotato de litio. Vos ves orotato y es de litio. Le llaman orotato. Ácido orótico. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta. En el chat, bueno, todos están esperando el manual. Así que, bueno, veremos qué se puede armar. Pero no sé si alguien más quiere levantar la mano, quiere hacer algún comentario. ¿Vos, Martín, querés comentar algo? Si no, ya podríamos ir cerrando. No, la verdad que les agradezco a todos por estar presentes y la verdad que me lo disfruté mucho. Perdón, buscando, Sergio levantó la mano de leyendo. vuelta. Sí. Ahí te habilito, Sergio. Dándote el pie a lo que estabas mencionando, Martín, cuando vino Nasir Gaemi hace unos años, él comentó que él sería un gran partidario de, así como en una charla de café, dijo, así como se le ha agregado yodo a la sal, el aumento de la edad de vida con la consiguiente disminución de la sinaptogénesis, neurogénesis, activación neuronal, daría pie a cierto agregado de litio en la sal. Va a venir Nasir Gaemi a APSA, va a ser una linda pregunta que le podemos hacer en ese momento, pero bueno, lo que apareció en un momento como tóxico, hoy en día Nasir Gaemi lo decía, y no la agua de Aiza, sino
agregárselo a la sal. Listo. Sí, a la sal o al agua de la canilla, pero bueno, obviamente pensemos en moléculas o fórmulas un poco más nobles y menos nocivas, como esta que les estoy proponiendo o presentando, en realidad, que es una posibilidad, algo que se le llama nootrópico, con doble O, que yo aprendí esa palabra hace muy poco y que podría ser hasta como, no como el aloe vera que se consideraba en el siglo XIX, pero algo así como el omega 3, el aceite de pescado, bueno, un orotato de litio para prevenir el Alzheimer a largo plazo. ¿Sí? Así que bueno, buenas noches a todos y no sé si querés, Nati, avisarles de la clase o la charla del doctor Roberto Velázquez de clozapina. Sí, Ya que efectivamente. hablábamos de clozapina recién con Marcelo. Efectivamente, el 13 de marzo, el doctor Roberto Velázquez de San Juan nos va a presentar clozapina, así que dentro de este ciclo de ¿qué hay de nuevo viejo? La idea es ver qué hay de nuevo sobre clozapina, así como nos aportó Martín. Así que, bueno, los esperamos a todos y para los que se sumaron después, va a ser a través de otra plataforma, ¿sí? Después les vamos a hacer llegar el link para que se registren en ese día o por ahí unos días antes, con anticipación, para que lo vayan procesando, porque sí, APSA va a mudar las plataformas de Zoom a otra plataforma que creo que se llama Webex, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, felicitaciones, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Excelente. Hasta luego. Hasta luego.